les adelantaba que vamos a conversar sobre un fallo histórico en materia de leyes laborales, en el área laboral, sobre todo considerando que este fallo hace alusión al caso que dio origen a una ley que conocemos mucho por estos días, que tiene que ver con la ley Karin. Estamos ya en contacto con Rodrigo Valdivia, abogado y socio del área laboral de Grupo Defensa.cl. Rodrigo, ¿cómo estás? Hola, Piedad. Muy bien, un feliz año para ti, espero que sea un gran 2026, así es que igualmente, con muchas ganas empezando este nuevo año. Y estamos justo con un tema que marca también un precedente, podríamos decir, justo para partir el año, que tiene que ver con esta resolución, porque antes de irnos al caso mismo, estaba revisando las cifras oficiales que hay, las más recientes, sobre la ley Karin del año pasado. Fueron más de 44.000 denuncias relacionadas con acoso laboral, acoso sexual o violencia en el trabajo, y de ese total, un 42%, que son más de 18.000, corresponden efectivamente a casos que son clasificados como ley Karin. Y aquí el dato también importante y que bueno, también tiene que ver con el caso que dio origen a esta ley. Aproximadamente el 66% de quienes denuncian eran mujeres y el acoso laboral fue la principal causa de los casos analizados. Es bien interesante ver cómo esta ley ha ido avanzando en poco tiempo y cómo de alguna forma, Rodrigo, también demuestra que era necesaria. Sí, de todas maneras, creo que lo hemos conversado en otras oportunidades. La legislación laboral es bastante más rápida que otras legislaciones en el sentido en que se va actualizando. Está en permanente cambio, a diferencia de otras legislaciones, como por ejemplo nuestro Código Penal, que no ha sufrido mayores modificaciones hace más de 100 años, salvo obviamente algunas modificaciones, pero que no son sustanciales. En materia laboral, esto se está actualmente modificando, y es porque también las relaciones laborales son relaciones humanas, y eso significa que hay que ir poniéndose al día, porque las relaciones humanas también van cambiando, y en ese sentido el acoso era una cuestión totalmente necesaria, porque es sabido, yo creo que todos tenemos algún conocido, alguna conocida que es sujeto de acoso laboral o que ha tenido problemas en su trabajo, ya sea con jefatura o con compañeros de trabajo, y que muchas veces no se hizo absolutamente nada. ¿Esto soluciona el problema? No, porque finalmente el acoso es un tema que tiene que ver con una cuestión incluso de costumbre. No es que la ley va a solucionar el problema y se va a evitar el acoso, pero por lo menos existen herramientas que antes no existían para poder primero prevenir, porque esta ley tiene un enfoque bastante preventivo, más que un enfoque sancionatorio posterior, que sí lo tiene, pero la idea es evitar que el acoso ocurra, que es justamente la situación que llevó a la lamentable situación de Karin, que es la persona que dio el nombre a esta ley, que producto de no haber existido esta obligación del empleador preventiva, la llevó a una situación que lamentablemente terminó con su vida. Entonces, Sí. La ley ha servido de todas maneras que sí. Falta, obviamente que va a faltar, también hay un tema de recursos, la Dirección del Trabajo, sobre todo con la implementación de la ley de 40 horas y también con la ley Karin, la verdad es que ha visto un aumento bastante importante en los requerimientos hacia dicha institución y los recursos que se le han asignado, y en el sentido de tener también mayor cantidad de funcionarios para poder atender y darle una buena investigación y seguimiento a todas estas denuncias que llegan. Yo creo que no está tan a la par con ese aumento. Entonces también ahí hay una cuestión que es importante, porque no podemos pedirles que den un resultado tan satisfactorio si no tienen la gente para poder hacerlo, porque las denuncias han aumentado muchísimo, no solamente en ley Karin, sino que también con la ley de 40 horas y todas las demás denuncias que existen por otros motivos. Pero sí, es una buena ley, ha tenido un buen recibimiento y se ha usado, o sea, ha dado resultado. Por supuesto que todavía está en una fase de implementación, lleva poco tiempo, y seguramente van a tener que ir haciéndose algunos ajustes, ya no creo que a nivel de legislación propiamente tal, pero sí de implementación y de dotar a esta entidad administrativa de mayores y mejores recursos para poder hacerla más eficiente. O sea, han tenido ustedes que los abogados laborales actualizarse bastante entre la ley de 40 horas y también la ley Karin en el último tiempo. Ha avanzado harto en ese sentido. Sí, pero como te decía Piedad, estamos un poco acostumbrados porque esto cambia permanentemente, y no solamente cambian las leyes, también van cambiando las posturas de la Dirección del Trabajo. Ya se adelantó respecto de algunas materias que probablemente con la entrada del nuevo gobierno hayan también algunas directrices que modifiquen la tendencia actual en materia administrativa, y los tribunales
permanentemente están cambiando el curso de algunos criterios. O sea, la Corte Suprema a veces, en algunas materias, una semana puede decir una cosa y a la semana siguiente sobre lo mismo puede decir otra. Es algo que está en permanente cambio. No es lo ideal, pero bueno, insisto en que también esto tiene que ver mucho con ir actualizándose a situaciones laborales que también van de la mano de los cambios sociales que obviamente incide la tecnología, otras maneras de trabajar. Ya no existe esto que a lo mejor nuestros padres tenían una empresa en la cual trabajaban 30 años y se jubilaban ahí mismo. O sea, hoy día esto es mucho más flexible, la gente ya no está tan acamisetada con alguna institución, muchos tienen más de un trabajo, y esas son cosas que la ley tiene que de a poco tratar de ir adaptándose. Sí, bueno, este triunfo o este fallo inédito acredita finalmente que hubo acoso laboral a Karin Salgado, que recordemos inspiró esta ley, pero el estado actual del proceso en realidad nos muestra que el Servicio de Salud de Ñuble informó que la sentencia no se encuentra ejecutoriada y que ya presentó un recurso de casación y un recurso de apelación. Entonces el proceso va a continuar en la Corte de Apelaciones de Chillán y esto podría extender, de hecho, la resolución definitiva por varios años. Ahora, ¿qué significa para el fallo que la sentencia no se encuentre ejecutoriada y que el Servicio de Salud de Ñuble haya presentado esos dos recursos? Ya, acá hay una cuestión que es bien importante, Piedad, porque aquí ya empezamos a hablar en términos legales que el común de los mortales no entendemos. Justamente, y para poner un poco en términos futbolísticos la pelota en el piso, esto no se está gestionando por un tribunal laboral. Eso es bien importante que lo dejemos en claro de antemano, ¿ya? Esto es una demanda por falta de servicio, que es una demanda que se tramita en un procedimiento civil, que hoy en día es un procedimiento que es de muy lato conocimiento. Por lo tanto, una causa civil, sobre todo contra el fisco, hoy día es bastante raro que dure menos de 5 años. Eso incluso es un tiempo breve. O sea, tenemos que, solo por dar algunos ejemplos conocidos, quizás los casos del terremoto demoraron 10, 11 años en poder resolverse cuando uno ya agota todas las instancias procesales existentes, porque aquí se habla del recurso de casación. Claro, o sea, todos los procedimientos tienen un orden. En materia civil está el Tribunal de Primera Instancia, que es el Tribunal de Letras competente. Hay la posibilidad de presentar recursos de apelación ante la Corte de Apelaciones respectiva, y también ese recurso de apelación después puede ser sujeto a un recurso de casación que lo ve la Corte Suprema, y en todo ese proceso pasa bastante tiempo. Entonces, hoy en día, como bien dice, no tenemos una sentencia firme, porque es verdad, la sentencia está firme cuando ya no quedan más recursos posibles por interponer, y ya la sentencia no se puede cambiar de ninguna manera. En este caso, sí hay recursos posibles, fueron interpuestos, y eso hace que la sentencia pueda modificarse. Por lo tanto, es un triunfo hasta el momento, pero eventualmente podría haber un cambio, o podría mantenerse la sentencia como está, o podría mantenerse con algunas modificaciones. Pueden pasar distintas cosas en el camino. Hasta el momento, entre comillas, va ganando la postura de Karin, pero eso no significa que ese sea el resultado final. Y para eso obviamente hay que esperar que se agoten todos los recursos que hoy están en curso. Que claro. Bueno, de hecho salimos a la calle a conversar con nuestros auditores y a preguntarles qué frena a las personas para denunciar por la ley Karin y si es que efectivamente conocen esta ley. Revisemos qué fue lo que nos dijeron. El temor, el despido, porque siempre cuando uno hace denuncia, cosas así, siempre vienen las repercusiones y toman, por ejemplo, te echan del trabajo. Es una ley que todavía está en el papel. Primero, porque no hay una conciencia social. Segundo, porque siempre está el abuso del empleador, muchas veces, que ampara a los abusadores. En general, bueno, nosotros los adultos mayores somos más temerosos a denunciar, pero estoy muy en favor de todo lo que sea justo. Hay temor, digamos, a la pérdida, digamos, del trabajo. Ya, yo creo que eso es lo más importante, no perder mi trabajo, mi estabilidad, digamos, laboral. Y por eso no denuncian. Lo primero es denunciarlo con mi jefatura. Si no me va bien ahí, escalo más arriba hasta poder encontrar una respuesta. Pero me voy por los canales formales. Un poco esperable en realidad que existe ese temor, ¿o no? Sí, de todas maneras, y no solamente esto yo lo veo en materia de denuncias por acoso, lo veo en materia de denuncias de cualquier tipo. La gente siempre tiene ese temor. Y acá hay una cuestión que tiene que ver con la parte legal y otra que tiene que ver con la parte práctica. Porque por mucho que tengamos una ley, y ya explicaré por qué hay una cobertura legal que resguarda a un trabajador que es despedido como consecuencia de una denuncia, eso existe, y eso se llama garantía de indemnidad.
Eso es lo que la ley dice, que yo puedo hacer uso de ella y puedo tener un resultado favorable, pero eso no quita que mejor me puedan despedir igual. Ya. O sea, una cosa es que yo, producto de esa decisión ilegal, porque eso es ilegal, despedir a alguien como represalia por una denuncia, está legalmente sancionado, no quita que el despido igual tenga su efecto y que yo me quede sin trabajo. Eso no lo puedo impedir, porque no hay ninguna ley que me dé una especie de fuero. El fuero es una protección que existe, por ejemplo, en materia de fuero maternal, donde el empleador, para poder despedir a una trabajadora que está con fuero, debe primero pedir una autorización a un tribunal. Y el tribunal, revisando los antecedentes, le puede decir si usted está autorizado a despedirla o no. Cuando yo hago una denuncia no tengo fuero. Por lo tanto, nada impide que el empleador me despida y yo me quede sin trabajo después de hacer esa denuncia el día siguiente. Cosa distinta es que legalmente tengo una protección y existe esta garantía de indemnidad que me va a permitir poder demandar a mi empleador y eventualmente ganar ese caso porque ese despido es ilegal. Ya. Pero lo importante es que alguien diga, no, es que yo aquí estoy protegido porque si hago una denuncia no me pueden despedir. No, o sea, sí lo pueden despedir. Que sea ilegal es otra cosa, pero ahí quizás falta un poco más de protección porque, como lo escuchamos de los auditores y las personas que se entrevistaron, es algo que uno también escucha permanentemente y sigue existiendo mucho temor de denunciar, y por eso es que los casos, que también creo que lo hemos conversado en otras oportunidades, Piedad, los casos que llegan a los tribunales y a conocimiento de la Inspección del Trabajo en número son muy bajos respecto de la realidad de casos de acoso que existen en el mundo laboral. O sea, es un número bastante inferior de la realidad de denuncias que hay, o sea, de situaciones que hay de acoso laboral. Sí. Ahora, si tuviésemos que mencionarlo quizás de manera breve, pero aterrizada, ¿qué se entiende legalmente por acoso laboral hoy en Chile? Bueno, el acoso laboral se amplió su cobertura en cuanto al concepto, porque antiguamente ¿Desde el la ley acoso... Karen, o...? Desde la ley Karen, Ya. sí. La ley Karen implementó una modificación en lo que se entiende como acoso laboral, y es una modificación que le dio una amplitud al concepto, en el sentido de que antiguamente por acoso primero requería que hubiera reiteración, o sea, que fuera un comportamiento que se repitiera en el tiempo. ¿Ya? O sea, si a mí en una sola oportunidad mi jefe tuvo una conducta de acoso, con la legislación anterior era muy difícil o prácticamente imposible que se declarara que eso era un acoso laboral porque no había reiteración, había sido una sola vez. Ya. Hoy día no. Hoy día lo que importa es la magnitud del acoso, más que la reiteración. ¿Ya? Y eso obviamente en materia de acoso laboral y por supuesto también en materia de acoso sexual. Claro, como ¿cuál es el impacto que tuvo, digamos? Justamente, o sea, lo que se va a analizar es el comportamiento y no si es que se hizo una, dos o tres veces. O sea, lo que también lleva a que haya comportamientos que a lo mejor no sean acoso o que están en el límite y que aunque se repitan varias veces no necesariamente terminen siendo declarados como acoso. O sea, eso también es algo que finalmente tiene que resolver el juez una vez que conozca todos los antecedentes y las pruebas al respecto. Pero ese cambio es un cambio fundamental porque hay muchas situaciones que antes no eran consideradas acoso y que hoy día sí. Solamente por ese cambio, que no fue el único. También se amplió la cobertura en el sentido de quiénes son los sujetos activos de acoso, quién puede acosar. Y hoy día, por ejemplo, también existe el acoso que lo puede ejecutar alguien que no es parte de esa relación laboral, por ejemplo, un cliente. Entonces el empleador hoy día tiene que preocuparse en mayor medida de no solamente tener canales de evitar el acoso con sus propios funcionarios, sino que también a lo que sus propios trabajadores se encuentran expuestos en el desempeño de su trabajo. Voy a dar un ejemplo aquí que es muy clásico, los call centers. Yo creo que deben ser de los funcionarios más insultados que existen. Gente que se descarga con los call centers porque tiene un mal día o porque sí, como no, se ve en las caras y los puede insultar y les pueden decir un montón de cosas. Bueno, hoy día esas empresas tienen que tener protocolos de manejo de esas situaciones porque si no los tienen, y se exponen a que también existan situaciones de acoso laboral que no vienen de alguien de la empresa ni de un trabajador de la empresa, sino que vienen de un cliente de la empresa, de un tercero. Y eso también es una modificación que tuvo la ley Karen que antes no existía. Claro, como que no se ponía el foco de repente en ese tipo como que uno podría decir, es que es demasiado específico, es que quizás no se da tanto. Bueno, pero había que legislar al respecto.
Bueno, y también ahí tiene que estar el criterio en el sentido de decir, claro, no, yo no, como empleador, no puedo prever absolutamente todo lo que vaya a pasar con mis clientes. O sea, si tengo un cliente que tiene un comportamiento y empieza a insultar a todos mis trabajadores, eso automáticamente no me lleva a mí a que pueda ser condenado como acoso. Pero sí, la ley me exige que yo me ponga en esos escenarios, sobre todo también en ciertos rubros que están más expuestos, y que tenga el protocolo de manejo de ese tipo de situaciones para yo poder tratar de evitar esas contingencias. Por ejemplo, que esté regulado, voy a volver al mismo caso del call center, que ante ese tipo de situaciones esté capacitado el ejecutivo de saber qué hacer. Por ejemplo, si empieza a recibir insultos de cierto tenor hacia arriba, sabe que voy a tener que cortar la llamada, atendido su comportamiento, y que le den la posibilidad de cortar el llamado. Esa es una manera de preventivamente evitar que ese acoso se siga exponiendo, por ejemplo. ¿Ya? Porque en otras ocasiones podrían decirle, no, sabes que yo necesito que tú al cliente no le cortes nunca hasta que él te solucione el problema, y que le impidan cortar el teléfono. Bueno, cortar el teléfono puede ser una solución preventiva, y ahí la empresa, aunque no puede evitar que la persona, el cliente, insulte al ejecutivo, le está dando una solución para tratar de solucionar de la manera que puede el problema, porque como digo, es algo que no viene de la empresa, es algo que viene de un externo. Sí. Vamos a revisar, de hecho, a la vuelta de la pausa, cómo este caso, el de Karin, instaló precedentes relevantes para los trabajadores y las trabajadoras, y también vamos a revisar algunas de las preguntas que más se repiten por parte de nuestros auditores con respecto al funcionamiento de esta ley. Estamos con Rodrigo Valdivia, abogado y socio del área laboral de Grupo Defensa.cl. Vamos a hacer una breve pausa, pero recordarles que este año se pueden regalar tranquilidad, porque si las deudas no te dan respiro, en defensadeudores.cl pueden ayudarte a ordenar tu 2026. Toma el control hoy, evalúa tu caso sin costo con abogados expertos y ponle fin a tu sobreendeudamiento. Ingresa hoy a defensadeudores.cl. Y Turismo City tiene la solución para que viajes al menor costo. Ingresa a turismocity.cl o descarga la app y encuentra los mejores precios de vuelos, hoteles y paquetes con una sola búsqueda. Turismo City paga menos por viajar. Y te invitamos al cuarto encuentro por la vivienda y la ciudad 2026, 100 días para invertir el futuro, donde líderes del mundo público, privado, académico y social se van a reunir para proyectar cómo invertir en vivienda. Es invertir, de hecho, en el futuro del país. Jueves 8 de enero, a partir de las 8:30 de la mañana, súmate, de hecho, a través de las redes sociales de Radio ADN. Hacemos una pausa y ya volvemos. Nos gusta hablar, nos gusta ser escuchados. Ya volvemos con más ADN Te Escucha. Atención, llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet. Juega y sé legendario. Mientras todos están trabajando, yo me iré a Brasil. ¿En serio? ¿Y cuánto te salió? ¿Unos 5 palitos? No, no te creo. También me voy a Brasil, pero pagando menos. ¡No! Sí, con Turismo City encontrarás los mejores precios de vuelos, hoteles y paquetes con una sola búsqueda. Viaja a Río, Cancún o Miami, pagando menos. Ingresa a turismocity.cl, descarga la app y crea alertas para saber cuándo bajan de precio los vuelos que quieres. Porque con Turismo City, paga menos por viajar. Seguimos conversando a esta hora sobre la ley Karin, en particular sobre el caso que dio nombre a esta nueva legislación laboral en nuestro país, el caso de Karin Salgado, que finalmente se acogió la demanda presentada por la familia de Karin y sigue este proceso judicial que, como conversábamos con Rodrigo Valdivia, abogado y socio del área laboral de Grupo Defensa.cl, ha sentado o ha instalado precedentes relevantes para los trabajadores y las trabajadoras en los casos de acoso que pueden ser, por ejemplo, laboral, acoso sexual, y también cuando hablamos de acoso en el trabajo estamos hablando de una presión importante que puede llegar a ser crítica, como lo vimos lamentablemente en el caso de Karin. Y estábamos definiendo también, Rodrigo, qué era el acoso laboral o cómo se entendía hoy en día con la legislación chilena. ¿Cuáles son los precedentes que entregó esta o que nos deja esta ley y el caso de Karin? Bueno, ya como ya adelantamos un poco en el bloque anterior, bueno, el primer precedente es que se cambia de manera bastante importante
lo que se entiende por acoso. Esto lleva además a la creación de una ley, que no es cualquier cosa, o sea, se creó una ley para mejorar de manera sustancial el manejo, la prevención y también las acciones posteriores a denuncias en materia de acoso. Todo eso cambió bastante. Hoy día, por ejemplo, existe la obligación para los empleadores de tener publicados los canales de denuncia en materia de acoso. Tiene que ser canales conocidos por todos los trabajadores, de fácil acceso, y el empleador además se encuentra obligado ante cualquier denuncia de acoso o ante cualquier acoso que sea manifiesto a tomar medidas. En caso de recibir una denuncia, se debe primero tomar medidas de resguardo, como por ejemplo puede ser la separación de los trabajadores que estén en conflicto, evitar que se sigan viendo para poder evitar que ese acoso se siga generando, porque al final lo que se ha demostrado y lo que ocurrió en el caso Karen es que la no acción a tiempo ante una cuestión que era evidente generó que esta situación de acoso se fuera agravando y llegando a consecuencias como las que tuvimos. Entonces, lo que busca la ley es justamente eso, que el empleador tome medidas rápidas y además que se inicie una investigación que tiene un plazo máximo de 30 días para poder ser desarrollada. Es un paso bastante breve, donde se tiene que hacer una investigación respecto de cualquier denuncia de acoso que llegue y con el resultado de esa investigación tomar medidas definitivas, ¿ya? O sea, primero tomar las medidas inmediatas y urgentes y luego, una vez que ya se hizo la investigación y se tienen los resultados, tomar las medidas definitivas que pueden terminar con la desvinculación de la persona que acosó, esto en aquellos casos donde puede ser una situación de acoso entre trabajadores, distintos cuando es el empleador el que ejerce el acoso porque es la jefatura máxima, ya él no lo puede desvincular y ahí ya las situaciones son otras, va a depender también del caso a caso. Y otra de las cosas importantes y que fue tenido presente también en el fallo, que si bien, como señalaba al principio, no es un fallo que haya sido dictado por un tribunal laboral, pero que sí obviamente tiene una serie de cuestiones laborales a la vista, es que se sancionó esto de haber hecho en buen chileno vista gorda por la institución de una situación que era evidente, que era conocida y que no se hizo absolutamente nada. O sea, la inacción fue sancionada en este fallo. Aún cuando en ese tiempo no existía la ley Karin, porque, insisto, esto está además fallado dentro de lo que es la legislación civil y además referido a una institución pública, no privada. Pero eso es un precedente muy importante y que ahora los tribunales claramente van a tener a la vista para poder resolver este tipo de situaciones de acoso. Y es importante también que antes ya existía, digamos, el deber de seguridad del empleador, de seguridad, por así decirlo, física hacia al trabajador. Ahora incluye entonces la salud psíquica también. También, desde luego, porque siempre ha estado dentro de las responsabilidades del empleador la salud física, el tema lo hemos hablado en otras oportunidades, de los accidentes laborales, etcétera. Eso existe, pero que ahora se considere la salud psíquica de las personas es también un avance. Yo creo que tiene que ver en línea con lo que son los tiempos actuales. La salud mental hoy en día es un tema vital. De hecho, ahora que estamos en tiempo de postulación a la universidad, hemos visto como una de las carreras que se ha visto fortalecida justamente es la psicología, donde se está requiriendo cada vez más profesionales de esa área y cada vez se le está dando más importancia a la salud mental porque, a diferencia de la salud física, es menos evidente. Una persona puede estar con una terrible depresión y gente que desde su entorno puede no darse cuenta. Una persona que tiene una lesión física es visible. Entonces, claramente hay que darle esa importancia en la línea también, no solo en materia laboral, sino que en la línea de los tiempos que se viven y proteger en esa área, porque justamente es lo que ya nos demostró un caso como el de Karin, que llevó al fallecimiento de una persona, y no solamente ella la que ha lamentablemente tenido ese desenlace, sino que hay muchas personas que terminan quitándose la vida o teniendo problemas muy graves contra su salud, producto de situaciones de salud mental, no solo en el trabajo, también en su día a día, pero es algo a lo que hay que darle mucha atención e insisto, tratar de propender a que la prevención sea más importante que la sanción. Desde luego que la sanción es importante, pero lo que se busca es evitar el resultado fatal o final de esas situaciones y no simplemente que esto termine con una sentencia que, claro, en parte podrá hacer justicia, pero no le va a devolver la vida a nadie, ni le va a devolver lo que esas personas que sufrieron ese tipo de situaciones tuvieron que pasar pudiendo haberse evitado. Claro.
Ahora, si hablamos en sentido como de dejarlo súper en claro, ¿qué derechos tiene un trabajador o trabajadora frente a un ambiente laboral hostil? Con la nueva ley Karin, están los canales de denuncia que tienen que ser visibles y conocidos por todos, pero ¿cuáles son los derechos que tiene un trabajador si es que esto ya es una situación hostil, desagradable e incluso potencialmente peligrosa? Bueno, hay una norma que es bien usada en materia laboral, que existe desde antes de la ley Karin, que es el artículo 184 del Código del Trabajo y que se denomina el deber de seguridad. Y es una norma que le da una gran responsabilidad al empleador, porque dice que el empleador debe proteger eficazmente la vida y salud de todos los trabajadores. Eso lo dice tal cual la norma. Y en salud se refiere a salud física y a salud mental. Por lo tanto, el empleador tiene la obligación de proteger al trabajador en estas esferas. Y en ese sentido, cualquier situación de hostigamiento, de acoso, de bullying o de una situación en el trabajo que pueda afectar la vida y salud de los trabajadores es parte de lo que el empleador tiene que tratar de evitar y si además eso ocurre, de solucionarlo. Ahora, insisto, claro, hay cosas que son más evidentes. O sea, yo como empleador puedo ver que, por ejemplo, tengo 2 trabajadores que están todo el día discutiendo, que se están insultando, o que se están haciendo bromas pesadas, o que se están haciendo bromas de grueso calibre, que ya están fuera del contexto de una relación laboral, y puedo tomar medidas sin esperar que nadie denuncie. Y estoy obligado hoy día a hacerlo. Pero también hay otras situaciones que a lo mejor yo como empleador no las conozco, no las sé, y si no me las denuncian va a ser difícil que me dé cuenta, y ahí también el llamado a los trabajadores a poder activar esos canales de denuncia, ya sea internamente en la empresa, y en caso de que crean que en la empresa no van a tener ninguna solución, siempre está la Dirección del Trabajo para poder recibir ese tipo de denuncias e iniciar fiscalizaciones y tomar medidas paliativas. Perfecto. Pero obviamente acá tiene que ser una cuestión en conjunto, no podemos esperar de que el empleador por sí solo vaya y solucione este tipo de cosas y la gente que está sufriéndolo o que a lo mejor no está sufriéndolo directamente, pero que sí lo está viendo día a día, no lo denuncie. O sea, también el llamado es a denunciar porque es la única manera de además ayudar el proceso, porque si yo hago una denuncia también me da tiempo para poder recabar antecedentes. Recordemos que esto igual termina en algún momento en un juicio y en los juicios hay que llevar pruebas. Entonces no funciona de manera automática. De hecho, estaba pensando para poder explicarlo ahora, porque claro, tú decías que es súper importante hacer la denuncia, pero ¿qué tiene que hacer un empleador cuando conoce una situación de hostigamiento aunque no exista una denuncia? Igual podemos remarcar ese punto, porque yo creo que uno se queda siempre con la ley Karin de que es como responsabilidad del trabajador denunciar y que es el trabajador el que tiene ahora más derechos para denunciar, pero entiendo, y lo decíamos también recién, pero para precisarlo, que si es que no hay una denuncia, el empleador, si es que sabe o cualquier cosa por el estilo, digamos, tiene conocimiento de, puede también tomar acción. Es justamente lo que tú señalas, Piedad, lo que dijo el fallo en el caso de Karin. El comportamiento que sancionó la sentencia fue justamente ese, que aun cuando no hubo formalmente una denuncia, estos hechos eran conocidos, se acreditó que eran hechos conocidos y que debiéndose haber hecho algo no se hizo nada. Ya. Entonces, hoy en día ocurre exactamente lo mismo. Por eso les indicaba anteriormente que hay ciertos casos donde puede ser algo bastante más evidente. Y si es evidente o es notorio, ahí el empleador está obligado a tomar medidas. No puede decir, no, yo no hice nada porque a mí nadie me lo denunció. Hoy día eso no es posible porque arriesga una serie de sanciones. Entonces, pero claro, ahí está el poder determinar si es que esto era evidentemente notorio o no. Pues ahí se tendrá que discutir si el empleador supo o no supo lo que estaba pasando, pero si es que era notorio o se acredita que era notorio y que esto es algo sabido, como por ejemplo en el caso de Karin, el empleador no va a tener una excusa para decir, oiga, yo no hice nada porque a mí nadie me denunció. No requiere una denuncia para poder actuar. No es obligatorio. No es obligatorio. O sea, eso es súper bueno. bueno. Si hay denuncia, es obligatorio. Claro. Pero si no la hay, no quita que él no tenga que actuar igual. Eso es súper importante. Y finalmente, para ir cerrando y dejar los ejemplos para quienes quizás nos están escuchando y conocen un caso parecido, lo están viviendo en primera persona, ¿cómo yo puedo acreditar un acoso laboral en un juicio? Acá no hay normas distintas de lo que es la prueba en un juicio de despido, en un juicio de informalidad laboral. La prueba en materia laboral es abierta. ¿En qué sentido? En que no hay una restricción de pruebas. Por ejemplo, en los juicios civiles existen los testigos inhábiles. O sea, hay ciertos testigos que por cercanía o también por algún tipo de relación que tenga, pueden ser tachados. O sea, yo puedo dejar su declaración afuera.
en materia laboral puede declarar cualquier persona mayor de edad. Ahora, su testimonio va a tener mayor o menor relevancia dependiendo lo que el juez determine, la credibilidad que le dé, la calidad del testimonio. Pero el solo hecho de que yo lleve a mi hermano a declarar, en materia civil es una inhabilidad, no puede declarar, pero en materia laboral sí, ¿ya? Entonces, hay una libertad probatoria. Y esto hoy en día también es muy importante porque tiene que ver con la prueba digital. Conversaciones de WhatsApp o de otras aplicaciones de mensajería, correos electrónicos, fotografías, videos, etcétera. Todo, O sea, todo, la sí. prueba es abierta. Si Ya. bien existe un debate sobre la pertinencia de la prueba y sobre la obtención de la misma, hay algunos medios de prueba que podrían ser declarados ilegales. Eso es algo que se ve en cada caso. A modo preliminar, la prueba es libre. Ya. O sea, cualquier tipo de medio de prueba que me sirva para acreditar un comportamiento, un acoso, etcétera, es válido. Ya. Eso es bien importante tenerlo súper claro. Rodrigo, finalmente, es que pensando, claro, en que conocemos justo ahora el caso de Karin, que de hecho su caso fue, y conocimos su muerte lamentablemente el año 2019, en noviembre. Estamos a 2026, recién ahora en diciembre se realizó finalmente se acredita el acoso laboral, todavía falta para que se llegue finalmente a una conclusión en su caso. Un mensaje también me imagino para las personas que están viviendo esto, que pueden estar viviendo una situación similar y piensan, bueno, voy a denunciar, esto va a ser eterno, el mismo susto que decíamos de van a haber represalias y además, ¿cuánto se va a demorar? También la justicia, uno siempre dice tarda pero llega, pero también de repente que tarde tanto puede ser frustrante. Sí, de todas maneras, pero yo creo que el llamado es a denunciar. O sea, esto es lo mismo que ocurre cuando a algunos lo asaltan y dice, oiga, no voy a denunciar porque no va a pasar nada. Sí, pero tampoco soluciona el problema no denunciarlo. O sea, existen mecanismos, existe la justicia opera. En nuestro país, a diferencia de otros, la justicia da resultados. Obviamente que no es perfecta, por supuesto que no, pero creo que es equivocado el llamado a no hacer nada. O sea, la única manera de que podamos tener un resultado es denunciando, en estos casos de acoso, siguiendo los canales que existen. Hemos visto, y este tipo de fallos nos dan luces de esperanza de decir, sí, o sea, me puedo demorar 10 años, pero me van a dar la razón. Alguien hizo justicia en algún momento. Y uno que está más en la parte legal y que está todo el día viendo fallos, tenemos fallos y no esperamos 10 años en materia laboral, hemos tenido